Para mí la noticia más importante de las últimas horas es el discurso de Emmanuel Macron. Un discurso en el que ha advertido que la Unión Europea podría morir ante la competencia global. Y sí, ya lo sé, cuando normalmente un político suelta este tipo de frases tan alarmistas, tan grandilocuentes, pues al final suele resultar que su discurso ha sido banal y no ha dicho nada importante ni nada interesante. Pero creedme que en este caso no estamos ante ese tipo de discursos. Macron ha dado de lleno en varios de los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea y en lo que debería ser la Unión Europea en el futuro, si es que este proyecto sigue teniendo algún sentido. Pero como digo, como quiero detenerme más en esta noticia, la dejamos para el final y vamos a repasar rápidamente lo que ha sucedido en el mundo en las últimas horas. Eslovaquia ha sido uno de los países que más ayudó a Ucrania desde que comenzó la invasión. Pero eso fue hasta octubre del año pasado, momento en el que el gobierno cambió y el nuevo gobierno decidió ya no ayudar a Ucrania. Bueno, pues en respuesta a esto, los eslovacos han hecho una campaña de financiación y han recaudado más de $1 millón para enviar ayuda militar a Ucrania. Un tribunal ruso congela los activos de JP Morgan, un banco americano, bajo una reclamación de $440 millones. Recordad que en vídeos anteriores ya comentamos que una de las noticias más importantes era que Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente la Unión Europea, que es donde están la mayor parte de los activos rusos en el extranjero, se estaban planteando seriamente robar, utilizar esos activos rusos que actualmente están congelados y dárselos, regalárselos a Ucrania para que ésta los utilice en su defensa, con las tremendas implicaciones internacionales, financieras y de credibilidad que esto tendría. Bueno, Rusia ya avisó que iba a responder frente a esto. Y digamos que esto no lo han vendido como que están respondiendo a la congelación de los activos rusos, pero vamos, que el guiño está bastante claro. En realidad lo que hay detrás de esto es la reclamación de un banco ruso contra JP Morgan y ante el riesgo de que JP Morgan saque esos millones de Rusia, pues el tribunal ruso ha decidido que lo mejor por ahora era congelarlos. Y vamos ahora con sorpresa, más sanciones. La Unión Europea quiere imponer sanciones a empresas que envíen tecnología de armas a Rusia. Empresas principalmente con sede en Rusia, pero también en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Y no dudo de que tú puedes tener las mejores de las intenciones con las sanciones, pero cuando empiezas a sancionar a cada vez más países, a cada vez más empresas, lo cierto es que las sanciones van a tener cada vez menos impacto. Y es que si tú sancionas únicamente a un país, pongamos Corea del Norte, es muy fácil aislarlo de verdad del resto del mundo. El resto del mundo no tiene necesidad de comerciar ni de entablar ninguna relación económica con ese país. Ahora, cuando tú empiezas a sancionar a cada vez más países, las sanciones pierden su efecto. Mirad la siguiente noticia. Corea del Norte envía una delegación a Irán en un esfuerzo creciente por romper su aislamiento diplomático. Y es que cuando tú sancionas a Corea del Norte, solamente lo tienes muy fácil y es efectivo. Cuando tú sancionas a Corea del Norte, a Irán, a Venezuela, a Rusia, a China, pues hombre, cada vez más que un aislamiento, lo que estás haciendo es dividir el mundo en dos, en países sancionados y países no sancionados. Y los países no sancionados lo que van a hacer es comerciar entre ellos. No es que los excluyas del mundo, es que han creado su mundo aparte y en contraposición al tuyo. Y de hecho, mirad esta noticia también. Los ingresos rusos por petróleo y gas en abril se duplicarán, según los cálculos de Reuters. ¿Por qué? Porque aunque Europa y Estados Unidos digan nadie tiene que comprarle petróleo a Rusia, Rusia está sancionada y no puede vender su petróleo. Bueno, pues llega India, llega China con un mercado enorme y dicen que no, que ellos sí que les van a comprar. Y bueno, aquí tenéis los resultados. Lo que ha pasado con las sanciones a Rusia es que Europa la ha empujado a tener cada vez más relaciones comerciales con China. Y ojo, no estoy criticando esta situación, quizás la única respuesta posible frente a la invasión a Ucrania realmente eran las sanciones. Estoy describiendo lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que Rusia, por su situación geográfica, debía ser uno de los principales aliados económicos, uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea y la Unión Europea de Rusia.
Pero ahora, desde los últimos años, lo que ha sucedido es que Rusia está cada vez más cerca y cada vez hay más intercambios comerciales con China. Y ojo, porque esta situación que se ha dado fruto de las sanciones, cuando termine la guerra de Ucrania, veremos si se revierte o ya se queda así permanentemente de cara al futuro. China está aprovechando este momento para vender diversos materiales, diversos productos a Rusia y Rusia para venderle principalmente petróleo. Y nos vamos ahora a Ucrania con una decisión muy polémica. Ucrania suspende los servicios consulares a los hombres en edad militar que residen en el extranjero. Desde el punto de vista de Ucrania, la lógica es la siguiente. Si tú eres un hombre en edad militar en el extranjero, mientras están atacando tu país, significa, insisto, según la postura y la visión de Ucrania, que te da igual tu país. Y como te da igual tu país y que lo masacren, lo destruyan y no vas a defenderlo, bueno, pues digamos que tu país tampoco tiene ningún deber contigo, no te debe nada. Tú abandonas a Ucrania, Ucrania te abandona a ti. Claro, desde el punto de vista de los hombres a los que esto les ha afectado, pues digamos que no se lo han tomado demasiado bien. Recientemente también contamos cómo Estados Unidos había aprobado un paquete de ayuda histórico a Ucrania. Bueno, en las últimas horas se estaba debatiendo si este paquete iba a incluir misiles balísticos de largo alcance para Ucrania. Y lo que se ha sabido en las últimas horas no es que este paquete los vaya a incluir, es que Estados Unidos ya los había enviado a Ucrania de forma secreta el pasado marzo y de hecho ya se han usado en al menos 2 ocasiones, una de ellas en Crimea. ¿Y por qué es importante esto de largo alcance? Pues principalmente por 2 motivos. El primero de ellos es su utilidad estratégica en el campo de batalla. Y la segunda de ellas es que largo alcance significa largo alcance, es decir, que desde Ucrania pueden atacar territorio ruso. Ojo, hasta ahora Estados Unidos no le está dando permiso para hacer esto, es decir, le está dando este tipo de armas, pero le ha dicho que lo utilice únicamente en su territorio para defenderse de la agresión rusa, pero que no se le ocurra utilizarlos en territorio ruso. La noticia curiosa del día nos llega desde Portugal y es que el presidente, Marcelo, ha admitido crímenes coloniales, incluida la esclavitud en África. Es decir, en una fecha tan señalada para el pueblo portugués como es el 25 de abril, fecha que conmemoran, y más este año, los 50 años en los que se libraron de la dictadura de Salazar, el presidente ha dicho que sí, Portugal tiene que pedir perdón, que lo hizo mal en la época colonial y que, de hecho, podría buscar resarcir de alguna forma todo el daño que hizo. Su razonamiento es que como hizo un daño económico, ahora quizás también debería dar algún tipo de ayuda económica de alguna forma. No lo ha concretado, pero sí lo ha dejado caer y ha abierto un debate que, claro, ahora las excolonias de Portugal, cuando se enteren de esta noticia, van a ir al gobierno portugués a exigirle que le devuelvan o que le den algún tipo de ayuda en compensación por lo que Portugal les hizo hace años. Y bueno, sobre esto cada uno tendrá su opinión. Lo que está claro es que cuando te vas cientos de años atrás y empiezas con yo tuve la culpa de esto, tú me hiciste aquello, nos encontramos noticias también como esta. Y es que Paraguay podría pedir una reparación histórica a Argentina, Brasil y Uruguay. Es decir, a lo mejor Portugal acaba dándole dinero a Brasil por lo mal que le hizo hace años y luego Brasil tiene que coger ese dinero y dárselo a Paraguay por el mal que le hizo. Pero bueno, eso contando que no haya otro país más que haga una reclamación contra Paraguay. Si no, la cadena podría ser infinita y quién sabe, quizás el dinero acaba llegando otra vez a Portugal. Y terminando con este repaso de noticias, vamos a España. Aquí la noticia más importante ha sido la carta de Pedro Sánchez, del presidente, a la ciudadanía. Y es que Pedro Sánchez está diciendo que ha cancelado su agenda, que se va a tomar unos días de reflexión y que el lunes decidirá si sigue en su cargo o dimite. Esto viene, supuestamente, porque su mujer está en un proceso de investigación judicial por cargos de corrupción. Y, sinceramente, este no es un vídeo dedicado a España y no me puedo extender más en esto, pero todas las informaciones que he visto, todas las explicaciones, pues, sinceramente os digo, no me cuadra ninguna. No me cuadra que el presidente haga esto simplemente por la noticia de su mujer, entre otras cosas, porque si fuese verdad y tuviese que defenderse, lo haría mejor desde una posición de poder.
Desde el cargo puedes intentar obstaculizar la investigación, defenderte más, tienes más derechos, más privilegios, etcétera. Si por el contrario esta investigación sobre su mujer no tiene nada, pues bueno, no tienes nada que ocultar. Algunos han dicho que es porque quiere show mediático y quiere llamar la atención. No tiene ningún tipo de sentido. Pedro Sánchez, en el extranjero, fuera de España, tiene una muy buena imagen. Insisto, la imagen de Pedro Sánchez internacionalmente es tremendamente buena. Una imagen que se está deteriorando muchísimo en las últimas horas, pues no paran de salir titulares relacionándole a él con una posible dimisión y con su mujer en un caso de corrupción. Y ojo, la prensa internacional ha cubierto más esta noticia, no tanto por la noticia de su mujer en un posible caso de corrupción, porque entre otras cosas, por ahora no hay nada, no hay ninguna sentencia, sino que lo está cubriendo por esta carta, porque ha dicho que a lo mejor puede llegar a dimitir. Otra de las hipótesis es que, como os contábamos ayer, se ha reabierto en España el caso Pegasus, el caso de espionaje en teléfonos móviles que afectó al presidente del gobierno. Y bueno, puede ser que Pedro Sánchez tenga miedo de lo que pueda revelar esta investigación. Una vez más, a mí esto no me cuadra. No me cuadra porque si no has hecho nada malo, no tiene sentido que dimitas, porque reabran la investigación. Y si realmente has hecho algo malo, te vas a proteger mucho mejor desde el poder. En fin, lo que sí que está claro es que en esta carta ataca a la justicia. Y ataca a la justicia porque si Pedro Sánchez creyese en la independencia judicial y en el sistema judicial español, no tendría miedo de que investigasen a su mujer. Lo que está dando a entender con esto es que el presidente del gobierno no se fía del sistema judicial de su propio país, del país que él está dirigiendo. Insisto, esto es algo que hace 10, 15 o 20 años sería tremendamente complicado de ver a un político dudando de la justicia de su país. En cambio, hoy en día en España parece que es el pan de cada día. Y ahora sí pasamos a la última noticia, al discurso de Macron en la Sorbona de Francia. Y es que es interesante porque ha tocado varios asuntos sobre la Unión Europea que no estamos acostumbrados que un presidente europeo los trate de esta forma, de forma tan clara. Macron ha dicho: necesitamos tener claro el hecho de que nuestra Europa es mortal, puede morir, es decir, en referencia al proyecto de la Unión Europea. Muchos, los más jóvenes, han nacido ya dentro de la Unión Europea y piensan que, bueno, el mundo es así y que esto no se puede acabar. Y sí, se puede acabar y de hecho la Unión Europea no pasa ni mucho menos por su mejor momento. Dijo que la supervivencia del bloque depende solo de nuestras decisiones y advirtió que las reglas del juego han cambiado y la Unión Europea no está armada contra los riesgos que enfrentamos. Todavía somos demasiado lentos y no somos lo suficientemente ambiciosos, afirmó, pidiendo una Europa poderosa. Principalmente Macron está diciendo aquí que el mundo ha cambiado y Europa no se ha preparado. Y en esta parte estoy totalmente de acuerdo. El mundo está cambiando a una velocidad increíble y seguramente de todas las regiones del planeta, la que menos se está adaptando es la Unión Europea, que ha visto como de estar en la mejor posición, en una situación privilegiada, va perdiendo día tras día, a pasos agigantados, peso en el mundo. Y perder peso en el mundo significa perder bienestar de tus ciudadanos, perder competitividad, etc. Pero sigamos, el presidente francés ha pedido durante mucho tiempo que la Unión Europea se reafirme como un bloque geopolítico cohesivo frente a la rivalidad con Estados Unidos y China, y es un firme partidario de la política declarada de Bruselas de lograr una autonomía estratégica. El jueves Macron acusó a Washington y a Beijing de decidir dejar de respetar las reglas del comercio. Antes de ir con esta parte del comercio, es importante porque Macron aquí está criticando a partes iguales y con la misma dureza tanto a China como a los Estados Unidos. Y normalmente estamos acostumbrados que si un discurso viene de un político europeo, critique con facilidad y muy exageradamente a China, pero en cambio les cuesta decir cualquier cosa negativa de los Estados Unidos. Macron aquí los está poniendo al mismo nivel. Son dos entes extranjeros, pueden ser más aliados o menos, pero son extranjeros a la Unión Europea. No son la Unión Europea. Y continuando con el tema del comercio, de hecho, Macron ha citado una ley de Estados Unidos. Ha citado la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos y ha dicho que tales políticas podrían provocar
el empobrecimiento de Europa. No puede funcionar si somos los únicos en el mundo que respetamos las reglas del comercio, tal y como fueron redactadas hace 15 años, si los chinos y los estadounidenses ya no las respetan subsidiando sus sectores críticos. Una verdad como un templo. Joe Biden será todo lo que queráis, pero a la hora de poner el nombre a esta ley, fue el mejor experto en marketing de todo el planeta. Le llamó ley de reducción de la inflación a una ley que casi hace lo contrario. Si tú quieres combatir la inflación, que es el aumento continuado en el tiempo de los precios, lo que tienes que hacer es detraer dinero de tu economía, quitar dinero. Lo que hace esta ley contra la inflación es todo lo contrario, es meter ingentes cantidades de dinero en la economía estadounidense. Así que después de un tiempo, esto creo que fue en el 2022, se ha visto que no tiene ningún efecto sobre la inflación, pero sí ha servido para potenciar la industria americana y, por ejemplo, para subsidiar a varias empresas. ¿Y cuál es el problema de esto y por qué cabrea tanto a Macron? Porque tú puedes ser liberal, creer en una economía liberal y que las empresas francesas compitan libremente con las alemanas, españolas, italianas, chinas, estadounidenses y que cada uno mejoren en esa competencia y así todos salgamos ganando. El problema viene cuando una empresa francesa, española o italiana tiene que competir con una empresa estadounidense que está apoyada, respaldada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Ahí la libre competencia se acabó, porque la empresa de Francia no está compitiendo con una empresa estadounidense, está compitiendo en realidad con el gobierno de los Estados Unidos. Pero sigamos que Macron no se queda aquí. Europa debe demostrar que nunca es vasalla de Estados Unidos y que también sabe cómo hablar con todas las demás regiones del mundo. Y es que Europa tiene suficiente entidad, tanto por población, como por situación geográfica, como por riqueza o historia, en lo que queráis, como desarrollo tecnológico, para ser un ente geopolítico independiente y muy a tener en cuenta en todo el planeta. Y sin embargo, en las últimas décadas, en los últimos años, hemos sido, bueno, el amigo simpático de Estados Unidos. Y ojo, no digo que si el mundo se va finalmente a dos bloques, una China enfrentada con unos Estados Unidos, no nos tengamos que poner del lado de Estados Unidos, del lado de las democracias y, bueno, del lado donde hay un poco más de libertad, porque libertad en este mundo, poca. Pero eso es diferente a no tener una entidad geopolítica propia, a que la Unión Europea, en lugar de pensar en sus propios intereses, piense primero en los de Estados Unidos. No tiene ningún sentido. Y ojo a esta parte que es importante. El líder francés dijo que muchos países europeos habían delegado su defensa en los Estados Unidos, su energía en Rusia y otros asuntos en China. Y es que si lo pensamos a nivel geopolítico, ¿qué tiene Europa? Europa no tiene absolutamente nada. Estados Unidos, China, Rusia, cada uno a su nivel y cada uno como pueden, tienen sus ventajas y sus desventajas, intentan posicionarse en el mundo, etcétera. Pero la Unión Europea no tiene nada. Si hablamos de una guerra, no es independiente desde el punto de vista de defensa militar, es muy dependiente del extranjero. Si hablamos de recursos energéticos, ni os cuento. De hecho, ese fue uno de los principales problemas que ha sufrido Europa, por ejemplo, Alemania, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. Y si hablamos, por ejemplo, de desarrollo tecnológico para el que hacen falta cada vez más tierras raras, pues tenemos una dependencia brutal de China. Y pensadlo al contrario, ¿de qué depende el resto del mundo, de nosotros? ¿China de qué depende de Europa? ¿Rusia y Estados Unidos? Si alguno podrá decir, bueno, tenemos capacidad de compra, ponemos el dinerito y todos dependen de nosotros para vendernos productos. Y bueno, eso te puede ayudar en algo en tiempos de paz, estabilidad y tranquilidad. Pero si mañana estalla un conflicto, la Unión Europea no es independiente en absolutamente nada. Y eso es lo que está reflejando aquí Macron. Y de hecho pasamos ahora a un tema más bélico. Macron pide una defensa europea creíble. Por ejemplo, pidió que se dé preferencia a los proveedores europeos en la compra de equipamiento militar. Recordad que en este paquete milmillonario de ayuda de Estados Unidos a Ucrania
Joe Biden se ha hartado de recordar a los estadounidenses que la mayor parte de ese dinero se va a quedar en los Estados Unidos. ¿Dónde? En su industria armamentística. ¿Qué pasa en Europa? Que si al final, cada vez que tenemos que comprar material bélico, lo compramos a empresas extranjeras, porque puede ser que en ese momento esa empresa te lo esté ofreciendo o a un mejor precio o de una mejor calidad, lo que va a suponer a largo plazo es que Europa no tiene industria armamentística comparable al de sus rivales geopolíticos. Macron dijo también que Europa estaba siendo rodeada, señalando la guerra de Rusia en Ucrania y los esfuerzos de Irán por desarrollar armas nucleares. Y es que, pensadlo desde el punto de vista nuclear. Estados Unidos es una potencia nuclear. Rusia es una potencia nuclear. China es una potencia nuclear. Corea del Norte es una potencia nuclear. Irán va a ser una potencia nuclear. De hecho, ya lo veremos en un próximo vídeo que está muy cerca de serlo. Pero, ¿y Europa? Bueno, alguno podrá pensar, están Reino Unido y Francia. No, Reino Unido ya no lo cuentes si hablamos del proyecto europeo. Y Francia, Francia sí, es una potencia nuclear, pero si solo tienes en cuenta a Francia. No puedes equiparar a Francia como potencia nuclear con China, Rusia o Estados Unidos. El arsenal nuclear no es igual. ¿Para qué sirve el arsenal nuclear de Francia? Siendo creíbles, para proteger a Francia de cualquier ataque extranjero. ¿Para qué nos sirve el arsenal nuclear de Francia? Para proteger a toda Europa. Francia no tiene la potencia nuclear suficiente para ser creíble al decir, no, mire usted, no puede atacar a Dinamarca porque como ataque a Dinamarca voy a defenderla con armas nucleares. No puede decir, no ataque usted a España porque está protegida bajo mi paraguas nuclear. No tiene capacidad nuclear para decir eso. Así que nos estamos encaminando a un mundo con cada vez más tensión, con cada vez más riesgo de conflictos bélicos de alta intensidad. Y nos vamos a ir a un escenario, a un tablero geopolítico en el que la Unión Europea va a ser una de las la única gran potencia, gran fuerza que no se cuenta como potencia nuclear. Y ojo, porque eso nos sitúa en una desventaja muy considerable respecto al resto del mundo. Y en último lugar, el presidente francés dijo que la Unión Europea ha comenzado a reafirmar claramente la existencia de sus fronteras, en referencia a un paquete de reformas sobre la política de migración y asilo. Y ha dicho, no hay soberanía sin fronteras. Una política que la Unión Europea tampoco ha venido teniendo hasta ahora. Hace unos años, no hace muchos, esto era prácticamente fronteras abiertas. Cualquiera que consiguiera llegar era aceptado y se iniciaba el proceso para que se quedase permanentemente en Europa. Luego ya se vería si era en Francia, en Reino Unido, en Alemania, etcétera. Pero ahora parece que Macron se ha dado cuenta de que otro de los problemas que está teniendo es el problema de la inmigración y que sin fronteras, como él dice, no hay soberanía. Insisto, creo que también me he saltado porque quería resumirlo, que también se ha quejado de la burocracia, exacto. Aquí ha dijo que las regulaciones económicas del bloque se habían vuelto demasiado complicadas y pidió una reducción de la burocracia para las pequeñas y medianas empresas. Y es que si alguien piensa en la Unión Europea, lo primero que se le viene a la cabeza, a la mente, es la tremenda burocracia absurda, ridícula que hay en Europa y que no ocurre en el resto del planeta, que demora cualquier proceso que quieras hacer en esta región hasta límites insospechados. Y se ha dado cuenta Macron que también es otro de los graves problemas que estamos sufriendo aquí. Insisto, si este discurso lo hubiese dado un político de Estados Unidos o de China o Rusia, pues tampoco saldría más allá de lo normal, porque esos países sí tienen una buena visión geopolítica a largo plazo de lo que quieren ser como país y de cómo quieren situarse en el mundo. Pero la Unión Europea está tremendamente perdida. Así que uno de los principales dirigentes europeos dé un discurso de tal calado, señalando todos los principales problemas que tiene la Unión Europea y dejándoselo claro a sus líderes, a sus compañeros políticos europeos, pues bueno, veremos a ver si cambia en algo o no el futuro y el rumbo de la Unión Europea.
Pero personalmente veo muy importante que estén empezando a sonar este tipo de discursos y este tipo de ideas en la Unión Europea. Y sin más, me despido, espero que os haya parecido interesante el contenido de hoy. Muchas gracias por apoyar el vídeo, por vuestros me gustas, comentarios, por compartirlo. Suscribiros para no perderos nada de lo que está pasando en el mundo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.